Bienvenidos a todos a la noticia de la semana. Fin de semana electoral tenemos en Santa Fe, así que hay que ir a las urnas, hay que concurrir a votar. Están muy preocupadas las autoridades por saber si realmente vamos a mantener el porcentaje de votantes que tuvimos en elecciones anteriores. Así que la recomendación, a excepción de tener algún síntoma de COVID, que en este caso no corresponde, pero si no, concurrir a las urnas y poder sufragar. Están todos los protocolos habilitados para que tengamos la garantía en el sufragio. Llevar lapicera es una de las recomendaciones, así que en este comienzo de la noticia de la semana, esto es lo que tenemos para contarles. Cambiamos el ángulo de la información, nos vamos a la violencia y hablamos de violencia porque Rosario arde y en este sentido hubo muchas muertes en los últimos días. Ante la ola de violencia que padece Rosario con la suma de 17 muertos y 6 en las últimas horas, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Jorge Laña mantuvieron una serie de encuentros con distintos actores en la sede de la gobernación de la ciudad del sur provincial. Se reunieron con el intendente Pablo Hafkin, el subsecretario de Intervención Federal Luis Morales, los 4 jefes de fuerzas federales, el jefe y subjefe de la Policía de Santa Fe, los jefes de la Unidad Regional 1 y 2 y representantes de grupos de élite de fuerzas de seguridad. Luego, Perotti y Laña ofrecieron una conferencia de prensa que dejó algunas declaraciones de tinte político. En la ocasión, el mandatario provincial aseguró que hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito, aunque admitió que el cambio profundo que se está buscando con su gestión aún no tiene la dimensión deseada. Y mientras los homicidios se acumulan en Rosario y consternan a gran parte del país, la ministra Frederick dijo que no hay más homicidios en Rosario que en Buenos Aires, por ejemplo. Los homicidios se acumulan en Rosario, sin embargo, no es reconocida la problemática por la ministra de Seguridad a nivel nacional, Sabrina Frederick, quien dijo que no mandará más fuerzas federales a Rosario. La ministra señaló que no reforzará el envío de 160 agentes previstos para esta semana, pese a reconocer que la situación en Rosario se agravó. La funcionaria justificó la decisión en que los recursos humanos son escasos y agregó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tasa de homicidios aumentó un 22%, porcentaje que supera al de Santa Fe. Según Frederick, la situación de violencia urbana en Rosario se ha agravado en los últimos días y algo que para ella puede estar vinculado a las elecciones legislativas del próximo domingo. En tanto, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe pide un urgente plan de contingencia. Cambiamos de tema ahora y durante la semana tuvimos mucha repercusión por lo que es la situación del juez Mingarini. En este sentido, manifestaciones de la mesa Ni Una Menos, esperando por el fallo concretamente del tribunal que debía decidir el futuro del juez. Bueno, finalmente se convoca a un jury de enjuiciamiento y es apartado del caso quien está cuestionado por varias decisiones tomadas sin tener en cuenta la perspectiva de género. El juez Rodolfo Mingarini será sometido a juicio político. Es el juez que dejó libre a un imputado de abuso sexual porque usó preservativo. Lo acusan de reescribir el Código Penal. El Tribunal de Enjuiciamiento decidió por unanimidad admitir las denuncias contra el juez Rodolfo Mingarini presentadas por el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre. De esta manera, el magistrado comienza a atravesar un juicio político. Fue suspendido y pasa a cobrar la mitad del sueldo. El proceso entre la denuncia, el juicio político y finalmente la destitución puede llevar un tiempo promedio de 8 meses. De acuerdo a la ley provincial 7050, una vez admitida la denuncia de la Procuración, el Tribunal de Enjuiciamiento debe suspender a Mingarini y retener el 50% de su sueldo. En días previos hubo manifestaciones de la mesa Ni Una Menos, abogando por la pronunciación del tribunal. Y es tiempo de hablar de COVID y en este sentido saben ustedes que las secuelas son numerosas y aparecen los pacientes con las secuelas post-COVID que son estudiados, en este caso en el CEMAFE, a través de un grupo de expertos dedicado precisamente a tratar de dirimir cuáles son las secuelas del virus, sobre todo en el largo COVID. Aquí tenemos mucho más para contarles. Las secuelas del COVID incluyen la falta de aire y la astenia y son referidas con mayor frecuencia. El consultorio post-COVID, que se habilitó a fines de agosto en el CEMAFE, tiene como objetivo asistir a los pacientes que atravesaron un cuadro leve o moderado de coronavirus, pero cuyos síntomas persisten por lo menos más de 30 días después de haber recibido el alta.
Hasta la fecha, 20 personas han sido derivadas y se programaron otros 12 turnos para lo que resta del mes. El consultorio post-COVID está destinado a personas mayores de 16 años que persisten con síntomas, falta de aire, dolor de pecho, cefalea, mareos, palpitaciones, transcurridos los 30 días posteriores a la alta epidemiológica. El seguimiento inicial de los pacientes que hayan padecido COVID leve, moderado, ambulatorio, tiene que ser realizado por el médico del centro de salud más cercano. Una vez realizada esta primera evaluación, será el profesional del efector quien solicite la consulta al equipo de especialistas del CEMAFE. Como les decía al comienzo, este fin de semana hay elecciones, concretamente este domingo 12 de septiembre, elecciones postergadas a raíz del COVID. Pero hay un beneficio y tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Habrá transporte gratuito este domingo para poder sufragar. En Santa Fe habrá transporte de colectivos gratis este domingo, día de las elecciones primarias. La información la confirmó el secretario de Transporte Provincial, Osvaldo Miatelo. Las empresas deberán cumplir con al menos la frecuencia que rige para los días sábado. La disposición contempla los transportes urbanos e interurbanos y ya hay fijados subsidios para sostenerla. Las empresas van a tener una compensación por este traslado gratuito, de modo que se les exigirá y controlará el cumplimiento de una frecuencia que cubra la correspondiente a por lo menos la de un día sábado. El beneficio es para el transporte urbano y también para el interurbano. Atención, ¿qué harían ustedes si les llega el telegrama y son designados autoridades de mesa? Cumplir con esta obligación que es una carga pública. Bueno, esto está dentro de lo previsto, pero también en este tiempo de pandemia, por algo de temor a los contagios y la larga permanencia en un establecimiento educativo o similar, ha hecho que muchos desistieran de estar presentes. Y es por esto que más de la mitad decidió no concurrir ese día a ser autoridad de mesa. ¿Qué dice el Estado? Lo siguiente. La mitad de las autoridades de mesa designadas para las elecciones rechazó la convocatoria del Estado. Los telegramas para control del acto electoral comenzaron a enviarse en julio. En el 50% de los casos, las personas designadas declinaron participar. El lunes pasado se cursó un llamado complementario. Es una carga pública, pero muchos, por varias razones, la evitan. La mitad de los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las PASO de este domingo en Santa Fe declinaron la convocatoria, según reconocieron autoridades provinciales y nacionales. Los telegramas se enviaron en julio y ante la deserción se cursó una nueva tanda de notificaciones. Hay que cubrir entre presidente de mesa y ayudantes unos 22.000 lugares para garantizar el acto electoral en más de 8.000 mesas. Este 2021 tiene una complicación extra, el contexto de pandemia, con el consiguiente temor de los convocados a un contagio. Los telegramas se envían a personas que ya tienen 2 dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID autorizados en el territorio argentino. Y después de tanta discusión, de tantos idas y vueltas, justificaciones, rumores y demás, finalmente llegó la primera carga de vacunas Pfizer al país y van a ser distribuidas por el territorio argentino. Llegaron a la Argentina las primeras 100.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. La ministra Carla Bisotti confirmó que serán destinadas a los adolescentes con comorbilidades y a completar el esquema de vacunación de quienes no hayan recibido la segunda dosis de Sputnik V. Tras un año de polémica y 2 meses después de la publicación del decreto que autorizó su llegada, el cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacuna Pfizer llegó al país el pasado miércoles a las 15:11 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según el monitor público de vacunación, a 1 hora de la llegada de la Pfizer al país, 45 millones de dosis estaban aplicadas, 51.000 dosis distribuidas y mientras tanto los argentinos con una dosis totalizaban 28 millones y las que tienen el esquema completo cerca de 17 millones. Y este sábado se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas. ¿Lo recordamos? Bueno, particularmente sí, como si fuera ayer. Una noticia que conmocionó al mundo. La incertidumbre, la desesperación, el temor a una réplica similar marcó esos días y la búsqueda de la justicia de los autores del hecho los días subsiguientes. A 20 años del atentado a las Torres Gemelas se rendirá homenaje a las víctimas del terrorismo junto a sobrevivientes del atentado.
Los ataques se perpetraron un martes 11 de septiembre de 2001 y fueron el mayor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos. Alrededor de 3.000 personas perdieron la vida, entre ellas 5 argentinos. Ese día, un Boeing 767 comercial de American Airlines que viajaba desde Boston a Nueva York se estrelló contra la Torre Norte. 15 minutos después, otra nave similar de la misma aerolínea impactaba contra la Torre Sur. Un tercer avión colisionó contra el Pentágono en Washington y el cuarto se estrelló en un descampado en Pensilvania. La investigación posterior determinó que el ataque fue perpetrado por 19 miembros de la organización yihadista Al-Qaeda. Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista y mentor de los atentados, fue abatido por un comando Navy SEAL el 2 de mayo de 2011 y los principales responsables del diseño y la planificación fueron capturados en 2003. Después de esta información tan difícil de recordar, cambiamos de tema y volvemos al ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, porque comienza el proceso de selección en las distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata del calendario electoral en esta universidad. A partir del 1 de septiembre se realizan las elecciones de los claustros de las unidades académicas que conformarán los consejos directivos, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. También se eligen máximas autoridades en rectorado y facultades. Con los consejos directivos de cada una de las unidades académicas conformadas, entre el 25 de octubre y finales de noviembre se elegirán decanos o decanas y vicedecanos o vicedecanas. También se conformará el Consejo Superior de la UNL y, por supuesto, la Asamblea Universitaria, órgano máximo del cogobierno de la Universidad Nacional del Litoral, que tendrá como responsabilidad elegir rector o rectora y vicerrector o vicerrectora. Y hasta aquí llegamos. Esto fue la noticia de la semana, pero antes el pronóstico del tiempo para repasar qué nos indica el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH después de una semana particular, con lluvia, con viento, con calor, todos los climas pasamos. Bueno, esto es lo que va a pasar en los próximos días. Para este sábado 11 de septiembre de 2021 se espera cielo despejado o con leve nubosidad. Será variable por momentos, las condiciones estarán estables, las temperaturas serán con poco cambio de las mínimas y ascenso de las máximas. Vientos leves a moderados predominando del sector este-noreste, rotando al nor-noreste. En tanto, para el domingo, el sol estará a pleno en una jornada electoral, las condiciones serán estables y los vientos serán más leves. Y prepárense porque el lunes lluvias nuevamente, solo por el lunes, el martes mejora el tiempo y vamos a tener una buena semana en cuanto al clima. Gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, la votación es este domingo. Recuerden ustedes que tienen que llevar la lapicera por las dudas, no tienen que pegar el sobre si no es con algún tipo de pegamento y el documento, por supuesto, en el horario de 8 a 18. Fíjense bien en el padrón electoral porque algunos lugares han sido cambiados, así no se sorprenden cuando llegan al lugar de votación. Gracias a todos por habernos acompañado. Aquí en la filmación está nuestro compañero Tato Collins, en la edición Pipo Licheri, en la producción Jessica Albanese y todo el equipo de Litus para hacer posible esta noticia de la semana. Gracias a ustedes por estar del otro lado y nos encontramos la próxima con todas las novedades que deje la elección de este domingo. Muchas gracias y hasta entonces.